cuando tenemos este tipo de actitudes ante la tormenta. Amén. Cuando tenemos este tipo de actitudes, muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero decidimos rendirnos. Hay veces que nosotros sabemos que tenemos que buscar ayuda, que tenemos que buscar esas personas de las que el Señor nos ha rodeado para poder tomar sabias decisiones, y lo que nosotros decimos como, no, antes de hacer eso, pues yo prefiero, en el caso de perder mi negocio, bueno, que se pierda. Bueno, si es un divorcio, bueno, que me divorcie, pero yo no voy a hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Y es aquí cuando vemos que esa fue la actitud que tomó Jonás, y que es una actitud que tomó... Hola, gracias por estar un nuevo domingo con nosotros compartiendo a través de Confiados Podcast. Te invitamos a que puedas compartir este mensaje con un ser querido, con un amigo que necesite escuchar la palabra de Dios. Pues suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje. Si es primera vez que nos ves, bienvenido a nuestro canal. Vete al botoncito de suscribir y dale allí, ese botoncito creo que es rojo si no me equivoco, y así vas a poder ser parte de este y de los próximos episodios de Confiados. También te animamos a que te des una pasadita por el canal y puedas ver videos que hemos grabado antes, donde estoy segura que el Señor te va a hablar, te va a dar una palabra para ti y para otros, para que las puedas compartir. Bueno, ya tenemos más de 80 capítulos, amor, y de verdad que nos sentimos bendecidos, y es un privilegio servirle al Señor a través de esta plataforma. Así que, como lo decía mi esposa, si es primera vez que estás viendo este capítulo de Confiados, pues ponte cómodo, abróchate el cinturón y bueno, bienvenido a esta comunidad de Confiados Podcast. Amén, así es. Esta semana vamos a hablar de un tema que yo creo que todos en algún momento o lo hemos pasado o lo estamos seguros que lo vamos a pasar. O lo estamos pasando. Sí. No hay manera de escaparse de esto, pero vamos a entender un poco más qué nos dice la Biblia y cómo podemos, en medio de esas situaciones que le hemos hablado, le hemos puesto tormenta, dice, háblale a tu tormenta, cómo en medio de esas situaciones nosotros podemos, yo creo que vivirlo de la forma que Dios quiere que lo vivamos, y eso hace una diferencia abismal en nuestras vidas cuando la tormenta se transita con Jesús, a través de su guianza, a través de su palabra, o cuando lo hacemos a nuestra manera, en medio de nuestra necedad, nuestras decisiones, y nos damos contra la pared 20 veces y es más doloroso. Sí, así que una vida con Cristo no significa que no vamos a pasar por tormentas, más lo que Él sí nos garantiza es que va a permanecer junto con nosotros. Amén. A través de esa tormenta, y por eso le hemos titulado este capítulo Háblale a tu tormenta. Y quiero empezar con un versículo que se encuentra en el libro de Jonás, primer capítulo, versículo 9 al 12. Dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Respondió al oír esto. Los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará. Le respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Y para ponerlos un poco en contexto, el Señor le había predicado a Jonás ir a un sitio, y Jonás dice: no, yo voy a otro. Y es el Señor quien provee esta tormenta. Pero hay cosas que tenemos que centrarnos en este pasaje bíblico, porque Jonás estaba durmiendo y bueno, comenzó la tormenta y toda esta situación. Y vemos algo que tenemos que rescatar. Es la actitud de Jonás. Yo me lo imagino con su cara diciendo: tómenme y láncenme al mar. Verán que el mar se calmará. Ver cuál es la posición que tomamos nosotros. Y yo creo que hay ciertas actitudes que nosotros tomamos cuando nos encontramos en medio de las tormentas. Uh-huh. Que, como lo decía, el Señor nos dice que no vamos a pasar por tormenta, más Él sí nos garantiza que vamos a permanecer con ellos. Totalmente. Lo primero que me llama la atención de esto que estás leyendo en la historia de Jonás es que no sé si a Jonás le podía pasar como algo que no se esperaba, el hecho de esta tormenta, cuando él sabía que estaba yendo contra la voluntad de Dios. Y creo que muchas veces nos vamos a sentir identificados en nuestra vida cuando estamos yendo contrario a lo que ya Dios nos ha hablado y queremos actuar desde una posición de víctima, entendiendo que fuera de la voluntad de Dios vamos a tener consecuencias, vamos a estar desprotegidos,
porque estamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Entonces vemos a un Jonás que le estaba llevando a la contraria al mismo Dios, y que en medio de la situación que Dios le dice, mira, te quiero recordar que yo soy Dios y yo soy el que te estoy mandando a ir a este lugar y tú te estás yendo al lado contrario, va a venir una consecuencia y se levanta la tormenta. No debería ser algo que Jonás no esperara, pero somos como Jonás. Y es cuando creemos que podemos salirnos de la voluntad de Dios y seguir nuestro camino y Dios se va a olvidar de nosotros, y el Señor no es así. Y vemos la primera actitud de Jonás, que en vez de asumir su responsabilidad y decir, ya va, o sea, realmente yo estoy fallando, muchas veces somos como Jonás, y es desde la no es víctima, es la palabra. Victimismo. Victimismo. Sí. Tomamos una actitud de pobrecito yo, cuando en nuestra propia decisión, en nuestro libre albedrío, hemos decidido ir en contra del Señor. Y quiero dejar claro ese primer punto para que tú y yo podamos recordar que fuera de la voluntad de Dios nos exponemos a muchas situaciones. Como tú dijiste al principio, no quiere decir que en la voluntad de Dios va a ser todo color rosa y todo perfecto, pero hay algo que nos sostiene, y es que el Señor dice, mira, no temas porque yo he vencido, vas a tener aflicciones, pero estoy contigo. O sea, si tú me sigues, si tú escuchas mi palabra, si tú la pones por obra, yo voy a tener cuidado de ti. Amén. Yo quiero que mientras estés escuchando este capítulo de Confiados, puedas ponerte en la posición de Jonás cuando nos enfrentamos a diferentes tormentas. Y como lo decía mi esposa, vamos a estar hablando de 3 actitudes que tenemos cuando no hacemos parte al Señor de la tormenta, porque aquí es donde está la diferencia, lo que Jonás no hizo, más el Señor tuvo misericordia de él, ¿no? Lo primero es tener una actitud de culpa. Mi esposa nombraba la otra, que era una actitud de víctima ante la tormenta. Siempre soy yo, es que a mí me pasa lo peor, pobrecito yo, ¿hasta cuándo me va a tocar a mí esto? Y hay una que me gusta que es bien común. Lo he visto mucho en las redes sociales cuando dicen, Señor, yo sé que les das tus batallas a tus mejores soldados, pero ya estoy cansado. O sea, siempre es como una actitud siempre de víctima, pero hay veces que son mismas tormentas que nosotros no buscamos y pretendemos pues decirle al Señor como que, bueno, mira, sácame de aquí, aunque el Señor es su voluntad sacarnos de allí, pero queremos como que echarle la culpa al Señor. Y lo importante es que nosotros tenemos que entender es esa actitud de culpa. Muchas veces que yo soy el culpable, yo todo lo hago mal. Dentro de la culpa nosotros podemos encontrar muchas veces que buscamos cosas o actitudes que hemos vivido en nuestro pasado que no hemos logrado rendirle al Señor y que nos hacen ponernos en una posición de culpa, muchas veces también de víctima, que a mí me hicieron daño, que me hicieron tantas cosas, me fallaron, me hirieron, y yo creo que todos hemos transitado esa calle. Yo creo que hay heridas que siempre son diferentes, hay heridas más profundas, pero yo creo que todo está en la intención de rendir nuestro corazón al Señor. Cuando nosotros, a pesar de lo que estemos viviendo, de lo que hemos pasado, de lo que de donde el Señor nos haya sacado, tenemos que entender que cuando rendimos todo al Señor, vamos a tener un nuevo comienzo, y cuando nos vamos a enfrentar nuevamente a la tormenta, ya lo vamos a hacer desde otro punto, desde un punto de esperanza y no desde un punto de culpa, no desde una actitud de víctima, de que pobrecito yo, siempre me pasa lo mismo, porque no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos ante la tormenta. Más, sin embargo, en este caso estamos hablando de una tormenta que el Señor envió. Así es. Pero hay tormentas también que el enemigo prepara para que nosotros retrocedamos, para que nosotros no podamos acercar a eso que el Señor tiene preparado para nosotros luego de que la tormenta pase. Wow, poderoso. Y yo creo que aquí hay que rescatar algo también. Y es que tú dices eso de las redes sociales, que uno ve mucho esa imagen. Y o sea, a todos en algún momento quizás nos pasa esa situación donde caemos y decimos, pero todo lo malo me está pasando es a mí. Pero qué egoísta pensar que lo de nosotros es tan grande que solamente nosotros la estamos pasando mal, cuando realmente escuchamos a otras personas. Y es allí cuando, por eso a mí me encanta escuchar testimonios, me gusta ver videos de cosas que le pasa a la gente, porque es como un sacudón que me da y el Señor me recuerda, mira, o sea, tú estás bien, no te quejes, más bien sé agradecida porque eres una persona bendecida. Y desde esa actitud podemos entender que no somos víctimas de nuestras circunstancias. Vemos a Jonás que cuando la cosa se puso complicada en medio de la tormenta, él casi que les dice, miren, el problema soy yo. Si ustedes me lanzan a mí al mar, el problema se va a acabar. Esa es la actitud de Jonás, no de asumir y decir,
no, o sea, ¿cómo decirlo? Porque él estaba respondiendo ante la situación, pero creo que estaba respondiendo con la actitud equivocada, porque lo de él fue como tírenme al mar, y se supone que si tiraban a Jonás al mar, yo no sé mucho de mar, pero yo supongo que se pondría hasta él mismo en peligro, pero es como yo soy el problema, acaben conmigo, y el Señor nunca nos ve así, porque el Señor quiere que aún en esos momentos donde hemos fallado, que ahí es donde entra el reconocer y no sentirnos pobrecitos, las víctimas culpables, ok, yo fallé, pero en Jesús yo tengo la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Cuando nosotros identificamos una actitud que viene siendo equivocada en nuestra vida, el Señor no quiere que nosotros nos demos un puñal 20 millones de veces cada día. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. No, el Señor dice, ya te arrepentiste, de adelante tienes un nuevo comienzo. Yo te doy la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Pero creo que lo que más nos cuesta, al igual que Jonás, más que asumir realmente nuestra responsabilidad, es poder tomar la decisión de querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que eso marcaba la diferencia, porque Jonás tenía que tomar la decisión de ir a donde el Señor lo había mandado a ir, pero él estaba siendo insistente en permanecer en el lugar donde él se quería quedar bajo su voluntad, no siguiendo al Señor, y eso hacía obviamente que él se mantuviera en una posición de víctima. Cuando no era víctima, solo tenía que tomar la decisión de avanzar hacia la tierra donde el Señor lo había mandado a ir. Amén, amén. Hay otra actitud de la que quiero hablar y es la actitud de derrota. Yo creo que hay veces que nos ponemos en situaciones donde tomamos la posición de derrotados, porque Jonás conocía la palabra. Jonás tenía una misión que cumplir, mas él decide, miren, no, tírenme al mar y que bueno, que me coma una ballena. Tiburón, la ballena, quien venga. Pero fíjense que hay la misericordia del Señor como se muestra en la vida de Jonás. Pero al punto que quiero ir es que tenemos que entender que Jonás sabía qué era lo que tenía que hacer. Mas él decidió entregarse a la derrota, decir, bueno, mira, tírenme al mar y esto se murió, ni voy yo a donde tengo que ir. Y bueno, ustedes están bien. Yo creo que Jonás podía tomar una posición de decir, miren, yo tengo que ir a este lugar. Si ustedes me llevan a este lugar, el mar pues, se va a calmar. O si me llevan a un puerto seguro, yo voy a poder tomar el barco correcto, ir a ese lugar a cumplir la misión que Dios me ha llamado. Mas, sin embargo, Jonás decidió, pues, mira, ya no tengo nada que hacer. Y yo creo que siempre somos así cuando tenemos este tipo de actitudes ante la tormenta. Amén. Cuando tenemos este tipo de actitudes, muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero decidimos rendirnos. Hay veces que nosotros sabemos que tenemos que buscar ayuda, que tenemos que buscar esas personas de las que el Señor nos ha rodeado para poder tomar sabias decisiones, y lo que nosotros decimos como, no, antes de hacer eso, pues yo prefiero en el caso de perder mi negocio, bueno, que se pierda. Bueno, si es un divorcio, bueno, que me divorcie, pero yo no voy a hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Y es aquí cuando vemos que esa fue la actitud que tomó Jonás, y que es una actitud que tomamos muy frecuentemente cuando nos enfrentamos a este tipo de tormentas, llamémoslos problemas, como usted lo quiera llamar, problemas, sí, situaciones, como a usted le guste. Pero yo creo que aquí es donde está la diferencia de saber qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que nosotros queremos hacer. Porque aquí vemos que Jonás, yo creo que Jonás pudo haber hecho eso. Ahora entiendo que creo en un Dios de propósitos, creo en un Dios de nuevos comienzos y podemos ver cómo termina la historia de Jonás. Pero al punto que quiero ir y ser bien claro es cuando tomamos esa actitud de derrota, y derrota yo lo voy a definir en este capítulo como no hacer lo que yo sé que tengo que hacer porque voy a encontrar la solución de Dios a mi problema. Más decido hacer lo que mi orgullo me dice, lo que mi carne me dice, porque simplemente pues quiero tener una actitud de derrotado porque voy a tener un nuevo comienzo. Y sabes algo que en esto que estás explicando se me viene un ejemplo muy claro y espero que te sirva también para entenderlo. Y es que muchas veces nos decimos, yo soy un derrotado, o sea, me siento víctima. No identificamos que estamos actuando y viviendo como víctimas, pero lo que realmente produce el fruto es eso, el de una persona que no toma una decisión. Y te pongo el ejemplo. Estamos en un matrimonio, el matrimonio está enfrentando situaciones súper difíciles y es más fácil decir no. ¿Sabes qué? Mejor nos separamos. Porque es más fácil salirte del problema, porque realmente las consecuencias... Que te tiren al mar. Mira, tírame al mar, quédate tú porque el problema soy yo, y como es muy difícil repararlo, pero es difícil porque no quieres tomar la decisión de hacer lo que debes hacer. Wow, me encanta porque eso. En el Señor tienes la oportunidad de comenzar de nuevo y comenzar bien. Pero nosotros a veces somos tan egoístas, como lo estaba haciendo Jonás, que queremos meter a otros en situaciones donde la decisión solamente está en nuestras manos. Donde solamente depende de ti o de mí, decir, voy a hacer lo que tengo que hacer, que ya Dios me lo dijo,
y no seguir insistiendo en mi propio egoísmo, en mi propia sabiduría, arrastrando a todos los que me estoy llevando por no ver más allá de lo que quiero ver en este momento. Así que creo que Jonás es una gran muestra. Si terminamos la historia de Jonás, que no es en lo que nos vamos a centrar hoy, podemos ver que el Señor siempre, siempre, siempre va a extender su gracia y su misericordia. Pero hoy estamos hablando específicamente de las tormentas y de esa actitud que tú y yo tomamos frente a las tormentas. Te estamos dando la muestra de Jonás, pero yo quiero que nos hables de cómo sería realmente. Jonás en este momento está siendo un ejemplo de lo que no debemos hacer, pero cómo sería un ejemplo de alguien que supo enfrentarse a las tormentas, que todos las vamos a vivir, pero lo hizo y vio un resultado diferente. Amén. Así que, bueno, ahora vamos a hablar un contexto totalmente diferente en otra época de la historia y es un versículo que se encuentra en Mateo 8 del 24 al 26 y creo que es una situación o una historia bíblica muy linda y que es oportuna para el capítulo que estamos hablando hoy de confiados y es cuando los discípulos estaban en la tormenta y Jesús estaba durmiendo. Y pues comienza el mar a agitarse y dice la palabra, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Y mira, me voy a detener aquí en esta parte. O sea, en medio de las tormentas, cuando las caminamos con Jesús hay paz. Porque Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, contestó Jesús, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Este versículo, esta historia termina en que ellos no paraban de hablar, como que wow, mira lo que hizo ellos entre ellos. Pero yo me imagino que ellos, antes de tomar la decisión de ir a despertar a Jesús, ellos estaban viviendo un tiempo de caos extremo donde ellos estaban peleando entre ellos y no sabían qué hacer y ora tú y oro yo y no veo que pasa nada y ver cómo entre ellos se podían hablar, entre ellos se podían comunicar, pero nadie tomaba la decisión de hablarle al problema. Así es. De hablarle a esa situación, de hablarle a eso que se ha levantado en contra de tu familia, en contra de tu matrimonio, en contra de eso que te quiere separar del amor de Dios. Entonces, aquí es Jesús, que es el ejemplo para todos los que amamos al Señor, es el líder por excelencia. Aquí nos muestra cuál es la actitud correcta ante este tipo de tormentas. Y la primera que vamos a estar hablando de 3, es una actitud de fe. Amén. Dios espera que nosotros, cuando tengamos este tipo de situaciones o se levanten estas tormentas en nuestra vida, nosotros podamos tomar una actitud de fe, creyendo Amén. Que hay un mañana mejor. Ahora, la fe no significa que no voy a tener temor, la fe no significa que no voy a tener miedo, la fe significa que a pesar de lo que yo esté pasando, a pesar de lo que pueda estar viniendo en contra de mi familia, yo sé que hay un Dios que está a mi favor. Amén. Yo sé que ese no es el final de la historia. Amén. Y esto es sumamente poderoso, el hecho de que a pesar de que Jesús se había presentado una tormenta. Uh-huh. Es decir, que Jesús va a caminar con nosotros y van a venir tormentas a nuestra vida. Así es. Pero Jesús está con nosotros. Jesús es la muestra aquí de que si nosotros recurrimos a Él, recurrimos a un tiempo donde lo podamos buscar en espíritu y en verdad, nosotros vamos a verlo a Él obrar a nuestro favor, a Él hablándole a esa tormenta para que también se calme. Creo que Jesús aquí nos deja un ejemplo muy claro a través de esta situación de los discípulos en la tormenta, y es cuando dice, pero Jesús estaba dormido. Y es que van a haber tormentas donde vamos a poder estar en esa actitud de descanso, en esa actitud que aunque parece ilógico, y es cuando vienen esos problemas y llega una paz que sobrepasa todo entendimiento y tú mismo dices, wow, o sea, en otro momento de mi vida yo estaría dándome contra las paredes, llamando a todo el mundo y buscando resolver esto ya. Pero Jesús nos muestra, mira, en medio de las tormentas puedes descansar. Y puedes descansar como lo hacía yo, porque tenía seguridad de que no era el fin, porque tenía seguridad de que en mis manos estaba la solución. Y nosotros debemos aprender a descansar. Vemos que en medio de la tormenta Jesús dormía porque en él había descanso. Pero los discípulos, humanamente, que siempre nos muestran, no queremos como hacer de esto algo demasiado espiritual y que parezca, seamos como Jesús todo el tiempo. Ese es nuestro estándar y es lo que debemos buscar, obviamente. Pero somos muchas veces como los discípulos, tan humanos, que llega la circunstancia y queremos es correr y gritar, Señora, o sea, ayúdame, sácame de aquí, ya no puedo seguir en esta situación. El problema no es ese.
O sea, el asunto no estaba en que nosotros corramos al Señor a decirle que nos ayude. Es lo que le sigue cuando Él dice hombres de poca fe. Porque yo creo que el Señor conoce nuestra actitud frente a las circunstancias. Yo puedo ir al Señor llena de fe, igual a pedirle a Él a gritos, llorando, derramándome delante de Él, pero con un corazón que reconoce que Él tiene el control. Pero en este caso los discípulos nos están mostrando que ellos sentían que era el fin y que ellos no tenían nada que hacer. O sea, hombres que venían caminando con Jesús, que conocían quién era Jesús, su poder, que habían visto milagros, en ese momento sentían que esa tormenta era más grande que ellos. Cuando nosotros, muchas veces tú y yo, vamos a estar en medio de circunstancias y parece que se nos olvida lo que hemos vivido con el Señor. Amén. Las cosas que ha hecho antes. Entonces el Señor lo que nos quiere recordar a través de este momento es que esa actitud de fe es indispensable. O sea, frente a tu tormenta, tener una actitud de fe es pararte delante de la tormenta y decirle, mira, reconozco que está pasando. Ahora, ¿qué dice la palabra? Ahora, ¿quién es el Dios en el que yo creo? ¿Qué ha hecho antes en mi vida? ¿Qué sigue haciendo ahora? Nuestra confianza no puede estar puesta en lo que estamos viendo, sino en lo que nosotros creemos y en el Dios al que le creemos. Amén, amén. Bueno, aquí encontramos otra actitud, ¿verdad? Y es qué actitud vamos a tomar enfrente de esta tormenta, si no es una actitud de oración y una actitud de clamar a Dios. Amén. O sea, tenemos que buscar al Señor en intimidad. Yo creo que la oración es la clave o la solución, o como lo queramos llamar, a todo tipo de situaciones que se nos enfrenta. Yo de verdad no entiendo cómo como cristianos no podemos tener una vida de oración. A veces creemos que es que necesitamos estar todo el tiempo solos y clamando al Señor. Y aunque, yo lo he dicho en otros capítulos de que oro en mi casa, ¿verdad? Tengo mi lugar de oración es en mi casa. Los encuentros más lindos que he tenido a través de la oración ha sido cuando estoy manejando. Entonces, como cristianos, la oración es el único método que nosotros tenemos para comunicarnos con el Señor. No hay otra manera. Amén. O sea, no hay otra manera donde nosotros podamos tener comunicación constante con el Señor, sino es a través de la oración. Amén. ¿Cómo nosotros podemos hablarle al Señor de nuestra tormenta? A pesar de que Él estaba ahí con nosotros, a pesar de que los discípulos estaban con ellos tuvieron que correr a clamar a Jesús. Entonces tenemos que usar la oración como esa constante comunicación, que es lo que significa para que Jesús pueda despertar. No que Él está durmiendo, sino que Él quiere que nosotros recurramos a Él. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, lo vamos a tratar de hacer a nuestra fuerza. Y es cuando en las tormentas terminamos más estresados, tomando peores decisiones, haciendo lo que no debíamos estar haciendo. Y me equivoqué y la tormenta, bueno, el barquito pues quedaron como el Titanic con el... ¿Cómo se llama? Los protagonistas del Titanic que bueno, nunca le quiso dar lugar ahí para que él se pudiera salvar. Entonces de eso se trata, buscar una actitud de oración, una actitud de clamar al Señor, decirle: Señor, tú conoces mi tormenta, pero yo necesito desahogarme contigo, yo necesito que tú conozcas, porque aunque Él lo sabe, yo creo que Él puede reconocer cuando nosotros podemos desnudar nuestro corazón al momento de confesarle las cosas que nosotros estamos pasando. Por más que Él lo conoce, Él quiere que nosotros tomemos esa actitud de decirle: mira, esto es lo que hay en mi corazón. Amén. Así me siento, porque Él conoce cómo tú te sientes. Sí, y es que además es importante recalcar que la oración es también una manera de nosotros mismos recordarnos que no estamos al control. O sea, cuando nosotros vamos a la oración es porque hemos reconocido que necesitamos entregar eso que nos carga, esa situación, sea muy pequeña o muy grande, al Señor. Y entramos en un nivel de dependencia. La oración nos hace dependientes Amén, del Señor. Así es. Hay un tercer punto que me encanta porque me vuelve a ministrar el hecho de que Jesús durmiera mientras la tormenta se había levantado. Y es la confianza de que Él permanece con nosotros en la tormenta. ¿Por qué me ministra nuevamente que Él estuviese durmiendo? Porque aunque Jesús dormía, la confianza tenía que ser que ya el hecho de que Él estuviera en esa misma barca hacía un antes, un después, marcaba la diferencia hacia todo. Muchas veces en medio de nuestra tormenta va a parecer que hay silencio absoluto y parece que está así, que está dormido y que si tú no gritas no se va a despertar. Pero Jesús no dejaba de estar allí y de ser el que tenía el control para calmar la tormenta. Ahora, creo que Él se dormía mostrándonos a nosotros que aún en su silencio, nosotros muchas veces nos desesperamos en vez de tomar una actitud de fe. El Señor siempre nos va a llevar a que seamos nosotros quienes podamos ser iniciadores de esa fe. El Señor no nos va a abandonar, o sea, lo hemos hablado 20 veces, es un papá fiel, perfecto, amoroso, con misericordia, que tiene planes de bien para ti, para mí. ¿Cómo pensar que un papá le va a dar la espalda a un hijo en esos momentos?
Pero cuando Él se duerme, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? Cuando Dios hace silencio en medio de nuestras tormentas, ¿cómo somos nosotros? Nos desesperamos y perdemos la fe. Empezamos a buscar respuestas en las personas a nuestro alrededor en vez de volver a la oración y decirle, te necesito, quiero tu dirección, háblame. Podemos permanecer, y esto habla del carácter en el Señor, podemos permanecer cuando Él hace silencio. O somos de las ovejas que se descarrilan y nos vamos, ¿por qué no? Si Dios me amara, ya hubiese solucionado esta situación. Si Dios me amara, yo no estaría pasando por esto. Si Dios me amara, ya me hubiese sacado de aquí. Creo que el hecho de que Él haga silencio en medio de nuestras tormentas habla más de nosotros que de Él, porque Amén. Dios va a permanecer, pero permanecemos nosotros en medio de las tormentas confiando de que aún en su silencio, aún en medio de esa espera, de que a veces toma mucho tiempo, un tiempo más largo, un tiempo más corto, ver el fruto de lo que nosotros le estamos creyendo, podemos seguir confiando en Él y teniendo una actitud correcta delante de Él. Amén. Bueno, ya para finalizar, ya cuando estábamos preparando esta palabra, ya yo creía que hasta ahí lo íbamos a dejar, pero aparece un último personaje bíblico que es mi favorito después de Jesús y es el apóstol Pablo. Para llevar un contexto y no entrar y hacerlo un poco más largo, Pablo estaba preso, lo iban a presentar en Roma y él va en un barco. El barco, bueno, también se encontró en una tormenta y el barco iba a encallar, pero no sé por qué razón, yo me imagino a Pablo descansando, tranquilo, a pesar del problema que había. Y estamos leyendo un versículo que se encuentra en Hechos 27, del versículo 23 al 25, dice: anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Amén. Ahora, este creo que es el hecho más importante del capítulo que estamos hablando hoy, y es que fíjense que el Señor le dio un destello de lo que estaba pasando o de lo que iba a pasar con Pablo. Le dio una promesa de que le dijo: Pablo, mira, tú si quieres te tiran al mar, que tú vas a llegar a Roma. Amén. Y aquí amén, vemos amén, como amén. en medio Poderoso. de nuestras tormentas, nosotros tenemos que recordar las promesas de Dios para nuestra vida, para nuestros hijos. Tenemos que recordarlo, tenemos que hablarle a esa tormenta con las promesas. Es la forma de combatir esas tormentas. Si tú estás viendo un hijo en rebeldía, si estás enfrentándote a un divorcio, si estás Amén. perdiendo tu negocio, si te En has una sentido enfermedad. desconectado del Señor, si estás pasando por algún quebrantamiento de salud, es momento de recordar las promesas del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor en esta situación? Eso fue lo que mantuvo a Pablo con fe. Amén. Lo que lo mantuvo con la seguridad de que ellos no iban a morir ninguno. Y fíjense que ese versículo termina: aquí no va a morir nadie. Ninguno se le va a caer ni un pelo, exactamente dice la palabra que de Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba allí. Y creo que si volvemos al versículo de los discípulos en la barca con Jesús, Jesús era la garantía de que ellos ni un pelo Amén. se les iba a caer, Amén. de que nada les iba a pasar. Entonces yo creo que es importante que ante la tormenta nosotros podamos recurrir a todas las herramientas que el Señor nos ha proveído. Personas que nos vayan a contribuir para recordarnos las promesas del Señor, porque hay veces que, bueno, se nos olvida leer la palabra, pero personas que nos puedan recordar esas promesas, lo que Dios dice que nosotros somos, el Espíritu Santo que siempre quiere estar allí para guiarnos, para que en medio de la tormenta nosotros siempre podamos ser fortalecidos. Pero el tema de leer la palabra, profundidad, buscar, Señor, ¿qué es lo que dices Amén. tú cuando nosotros estamos enfermos? ¿Qué es lo que dice cuando me estoy enfrentando a un divorcio, un problema? Háblame. Y ahí vas a encontrar promesas que te van a fortalecer, te van a hacer vivir con esperanza en medio de la tormenta. Yo cierro este capítulo recordándote esta palabra que me encantaría que la puedas guardar en tu corazón de parte del Señor. Y es que así como el ángel le dijo a Pablo, hoy el Señor te dice a ti: te he concedido la vida de todos los que navegan contigo, y asimismo ten ánimo, porque confío, dijo Pablo, en que sucederá tal como Dios me dijo. Y es que puedas creerle al Señor que no solamente el cumplimiento de las promesas que Él te ha dado van a ser contigo, sino con todos los que están en tu casa. Pero que es necesario que te pares firme como Pablo a creer y a determinarte a que si el Señor está contigo,
No hay nada, nada. O sea, Pablo iba a llegar a su destino porque el Señor le había dicho. Y tú vas a llegar a tu destino porque el Señor lo dijo. Pero tienes que pararte firme en tu fe para ver las cosas de Dios ser reales, las promesas de Dios ser reales. Cierro con esto, y es que yo pienso que muchas veces, yo creo que el Señor nos da promesas cuando nos acercamos a Él, a todos, porque Dios tiene planes con nuestra vida y Él siempre nos va a guiar hacia el cumplimiento de esas promesas. Pero vemos muchas veces personas que ven el cumplimiento y otras que no. Y estas que no ven el cumplimiento caen en el error de pensar que es que Dios tiene favoritos, que Dios lo hace en la vida de unos y porque en lo mío no. Pero debemos entender que hay un precio que pagar. Y el precio más complicado lo pagó Jesús, que no hay cómo devolvérselo, fue morir por ti y por mí. Luego de eso, lo que nos toca a ti y a mí es permanecer. En medio de nuestras situaciones, creerle que eso que Él nos dijo va primero que nuestra realidad, que su verdad va por encima de nuestras realidades. Amén. Así que te animo a que las tormentas que puedas estar enfrentando y las que estén por venir lo hagas con la actitud correcta. La actitud que nos muestra Jesús en la barca con los discípulos, la actitud que nos muestra Pablo y finalmente la actitud de obediencia que Jonás tuvo que tomar porque el Señor lo acorraló y lo llevó hasta la boca de una ballena para recordarle que Él es Dios y que cuando Él se ha determinado a cumplir algo en tu vida o en mi vida, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Así que, así como el Señor le dijo a Pablo que él tenía que dar testimonio de Él en Roma y por eso él iba a permanecer vivo y va a llegar sano y salvo, el Señor también te va a utilizar a ti para dar testimonio no solamente a las personas que están a tu alrededor, sino que será un testimonio reconocido por tus generaciones de Amén. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que gracias por estar viendo este capítulo de Confiados. Invitamos, bueno, que si ya lo viste y dijiste, bueno, voy a ver cómo termina el capítulo para compartirlo, bueno, te invitamos a que lo hagas y gracias de verdad por ser parte de esta comunidad de Confiados Podcast. Gracias de verdad, nos sentimos privilegiados de estar en tu hogar, en tu carro, en tu Spotify, en tu Google Podcast, en su trabajo, donde nos escuchen. Nos sentimos bendecidos y nos sentimos privilegiados. Amor. Así es, síguenos en redes sociales y comparte este episodio. Cuando compartas el episodio, etiquétanos para nosotros ver que estuviste allí, que viste el episodio y también compartir eso que tú pongas que haya ministrado tu corazón a través de esta palabra que el Señor nos ha entregado. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.